Hola amigos míos, quiero darles un cordial saludo y decirles qué gran privilegio y honor será para mí compartir esta emocionante revisión del Nuevo Testamento. Vamos a ver un curso que se titula Revisión del Nuevo Testamento, pero veremos una descripción general del Nuevo Testamento. Una de las cosas realmente positivas sobre una clase de revisión como esta es que en las sesiones que haremos juntos podremos ver una descripción general que nos llevará desde el principio hasta la conclusión final y el resumen de toda la historia. Podremos ver en los 4 evangelios la imagen y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino, lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz y literalmente saliendo de la tumba en el poder de la resurrección. Pero luego podremos ver la expresión continua después de que Jesús asciende al Padre. Vamos a entrar en el libro de los Hechos y podremos ver en el libro de los Hechos que la obra que Cristo hizo en su ministerio terrenal ahora continuará a través de la iglesia del Nuevo Testamento. Y no solo la iglesia en el libro de los Hechos es una parte importante del cumplimiento del plan y el propósito de Dios en la tierra, sino que usted y yo tenemos una parte importante. Y luego veremos algunas de las instrucciones que vienen en las maravillosas cartas que vienen de diferentes líderes escritas a las iglesias. Y vamos a ver cuán relevantes son las cartas que escribieron a las iglesias en ese día. ¿Qué tan relevantes son esos mensajes para nosotros hoy? Y eventualmente llegaremos al libro de Apocalipsis, donde veremos a Jesucristo entrando a la historia por segunda vez y llevando a toda la historia a una conclusión final a medida que Él instituye el reino eterno. Y esa es la belleza de un curso de revisión, poder ver el comienzo y poder ver el final. Y verlo en el curso de unas pocas sesiones que tendremos juntos. Apreciaremos el panorama completo. Sé que te va a animar, sé que va a construir tu fe, sé que te desafiará a medida que escuches la palabra de Dios como algo que te hable personalmente. Hay muchas maneras distintas en que se pueden desglosar los estudios del Nuevo Testamento. Vamos a avanzar siguiendo un patrón bastante convencional para estudiar los libros del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar viendo los cuatro evangelios en el principio, Mateo, Marcos y Lucas. A veces se conocen como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa literalmente ver juntos o tener el mismo punto de vista. Y así, Mateo, Marcos y Lucas cuentan algunas de las diferentes historias, algunas de las diferentes parábolas, algunos de los diferentes detalles sobre el ministerio de Jesús, pero lo dicen desde el mismo punto de vista. Luego vamos a llegar al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a ver una perspectiva diferente sobre la vida de Cristo, que será muy desafiante para nosotros y muy inspiradora para nosotros. Después, como dije, vamos a ver el libro de los Hechos, cómo Cristo extenderá su reino a través de su iglesia. Y luego llegamos a las cartas del Nuevo Testamento. Cuando miramos las cartas de Pablo, escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Saben, casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento salieron de su mano. Algunas personas sienten que él escribió el libro de Hebreos. Si de hecho él fue el autor del libro de Hebreos, más de la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento provienen de la mano de Pablo. Veremos las cartas escritas por el apóstol Santiago, Pedro y Juan y Judas. Estudiaremos todas estas cartas que vienen, como dije, a iglesias específicas y a grupos específicos de personas. Pero lo que veremos es que esos mensajes no solo se aplican a las iglesias que estaban allí en ese momento, sino que también se aplicarán a las iglesias que están hoy aquí, iglesias de las que usted y yo formamos parte. Además, quiero compartir un poco de una introducción personal porque seré tu profesor en esta clase y por lo tanto quiero compartir un poco de información personal sobre mí. Mi nombre es Stacy Klein, soy el decano de estudiantes en un colegio bíblico llamado Instituto Bíblico Elim
y he estado en el personal durante casi 40 años. He estado involucrado durante los últimos 30 años, involucrado en el ministerio de ser el decano de los estudiantes en la escuela. Esto significa que tengo responsabilidad pastoral y cuidado pastoral para los estudiantes que están aquí todo el año. Algunos de ellos por un año, algunos por 2, algunos por 3 años, que tengo responsabilidad pastoral sobre ellos mientras están aquí en entrenamiento, para ser líderes a medida que salen de esta escuela. Y así hago eso, y también he tenido la oportunidad durante todos los años que he estado acá de estar involucrado activamente en la enseñanza en el aula, y he enseñado muchas clases en el área de estudios del Antiguo Testamento, estudios del Nuevo Testamento. He enseñado extensamente en las áreas de teología y temas prácticos tales como el matrimonio y la familia, y así Dios realmente me ha bendecido con la oportunidad de verter mi vida en la próxima generación de líderes. También he sido bendecido personalmente. Pude casarme con la mujer que en realidad era mi novia en la universidad. Hemos estado casados por casi 45 años y Dios nos ha bendecido con una familia increíble. Tenemos 3 hijas y 5 nietos, y así Dios ha sido tan bueno conmigo en mi vida y en mi ministerio. Así que eso es un poco sobre lo que vamos a hacer y hacia dónde nos dirigiremos. Quería que tuvieras una visión general de eso. Y qué cosa tan emocionante es poder decir algo sobre cada uno de los libros del Nuevo Testamento, lo cual haremos a medida que avanzamos juntos en esta nueva clase. Quiero comenzar mirando una visión general de los evangelios. Y realmente quiero comenzar con una palabra que nos llega de la pluma del apóstol Pablo, y en particular en el libro que escribió a los Gálatas. Y en Gálatas capítulo 4 y versículo 6, Pablo hace esta declaración y dice: cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió a comprar la libertad para nosotros, que éramos esclavos de la ley, para que pudiera adoptarnos como a sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, lo que nos impulsa a llamar Abba Padre. Tenemos allí la imagen más hermosa, una imagen muy concisa en que Cristo vino a buscarnos, aunque estábamos fuera de la familia de Dios, pero al poner nuestra fe en Él nos trae a la familia de Dios. Y no solo para traernos a la familia de Dios, sino para llevarnos a la relación más íntima y personal que podamos tener. En realidad somos los hijos de Dios, y así, mientras escuchas esta sesión de enseñanza, hoy donde quiera que estés en el mundo, necesitas saber que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Podemos clamar a Dios, Abba, Padre. Un nombre muy íntimo y personal para nombrar a Dios. Es más como llamarlo papi, papi, un término muy informal. Hemos sido traídos a la familia y así Jesús lo ha logrado por nosotros. Y Pablo quiere que sepamos que volvemos a la primera parte del versículo 4, cuando llegó el momento adecuado, Dios envió a su Hijo. Verás, Jesús no vino a cualquier momento. Él llegó en el momento exacto. Otras traducciones dicen, vino en la plenitud del tiempo. Dios había estado preparando sistemáticamente los eventos mundiales. Él había estado trabajando sistemáticamente en la historia del mundo para hacer que el tiempo en que Jesús realmente nació fuera el momento más perfecto en que pudo haber nacido en toda la historia humana. Y quiero compartir con ustedes un par de cosas que creo que indican la soberanía de Dios y el control y el poder de Dios trabajando en la historia para crear esto, como el momento justo cuando Jesús vino a la tierra. En primer lugar, debemos observar las condiciones que existían debido al imperio llamado Roma. Roma básicamente había conquistado el mundo conocido en ese momento. Todo estaba bajo el control de Roma y la maquinaria militar. Y el emperador que gobernaba, de hecho, en la misma ciudad de Roma. Entonces, puedes pensar y preguntar, bueno, ¿cómo sería ese buen momento para que venga Jesús? Pero la verdad del asunto es que debido a que Roma había conquistado el mundo, había básicamente paz y estabilidad universal que existían en ese momento. Todos entendemos la dificultad. Si usted va a un país para presentar el Evangelio y si ese país se encuentra en medio de una guerra civil o si ese país se encuentra en medio de alguna agitación o amenaza,
puede ser muy, muy difícil poder moverse a través de diferentes partes del país. Difícil de predicar el Evangelio, difícil para las personas responder al Evangelio. A veces tienen que esconderse por sus propias vidas. Pero Roma había conquistado el mundo y por lo tanto había creado esa sensación de paz y estabilidad, lo que significaba que los hombres como el apóstol Pablo podían viajar de un extremo al otro del imperio. De hecho, llegará a la ciudad de Roma y morirá y será martirizado en la ciudad de Roma. Y él es capaz de moverse por todo el imperio, predicando el evangelio. Otros cristianos pueden moverse por todo el imperio debido a las condiciones estables que existían. Además de eso, los romanos, cada vez que conquistaban, hacían sus caminos principales de concreto. Caminos de concreto de los cuales todavía existen porciones hoy en día. Si viajas en las diferentes partes de Asia Menor y en otros lugares, donde los romanos realmente construyeron carreteras de concreto. En realidad es un hecho interesante, muy interesante, que toda la fórmula para el concreto se perdió después de la caída de Roma en el año 410 DC y no se redescubrió hasta los tiempos modernos. Y así es casi como Dios dijo: sé que los hombres como el apóstol Pablo viajarán por todo el imperio, viajarán por todo el imperio para predicar el evangelio y ver el evangelio plantado y las iglesias plantadas. Y vimos todas las cosas maravillosas que sucedieron como resultado de su ministerio. Y Dios dice: solo voy a hacer que los caminos sean caminos fáciles de transitar. Simplemente hizo que el viaje fuera mucho más fácil. Además de eso, de las contribuciones romanas, tenemos que regresar al siglo IV, cuando Alejandro Magno conquistó el mundo en realidad como un guerrero griego. Y las contribuciones griegas fueron significativas. Eran significativas porque donde quiera que Alejandro conquistaba, quería que todos fueran griegos. Quería que la gente pensara en griego. Quería plantar la cultura griega. Quería plantar la arquitectura griega. Quería que la gente abrazara la filosofía griega. Consideraba que la cultura griega era el pináculo, el punto más alto de cualquier cultura que alguna vez había sucedido. Y así, debido a eso, el mundo entero en el momento de Cristo en realidad hablaba en lenguaje común. La gente hablaba sus idiomas individuales y también dialectos individuales. Pero Pablo podía ir a cualquier parte del imperio y en realidad comunicarse en el idioma del griego koiné, que se llama griego común, el griego de la persona común. Y Pablo podía hablar donde quiera que estuviera en ese idioma y saber que lo entenderían. Eso fue algo tremendo que había pasado por tener ese lenguaje común. ¿Sabes lo difícil que puede ser si vas a un país y no sabes el idioma? ¿Cómo se comunica el evangelio? A veces, incluso a través de un intérprete, puede ser difícil, pero allí, en esa situación, puede ir a donde quiera que desee trasladarse en el imperio y el lenguaje va a ser común, el idioma será el mismo. Además de eso, debido a que Alejandro Magno había establecido la filosofía griega, las personas durante varios cientos de años habían abrazado los diferentes elementos de la filosofía griega. Y básicamente, la filosofía griega falló en proporcionar las verdaderas respuestas a las preguntas más profundas que provienen del corazón humano. En realidad, cuando llegas al final de la filosofía griega, unos 100 años o algo así, antes del nacimiento de Cristo, se da este movimiento de la filosofía griega, conocido como escepticismo. Y el escepticismo básicamente dice que lo único que podemos saber con certeza es lo que podemos detectar a través de nuestros 5 sentidos. Lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo escuchar, lo que puedo saborear, etc. Pero el problema es que nuestros sentidos nos engañan. Y así el escepticismo dice que realmente al final no se puede saber nada con seguridad. Y así la filosofía griega dejó las vidas de la gente sin fundamentos. Y es que había prometido ofrecer estas respuestas a preguntas que darían una respuesta al significado de sus vidas, pero había fallado. Y ahora la gente estaba en ese lugar sin fundamento espiritual. Había un vacío que estaba allí. La filosofía griega había hecho promesas y no cumplió con esas promesas. Pero ahora viene el mensaje del evangelio, que es real y verdaderamente el mensaje que responde a las preguntas más profundas que tenemos en nuestro corazón. Entonces Dios había estado trabajando para preparar todo eso. El mundo, por supuesto, en el que entró Jesús, particularmente en la nación de Israel, en ese momento, había muchas facciones religiosas y divisiones.
Había un grupo llamado los fariseos. Los fariseos en realidad significaban los separados y fueron personas básicamente líderes que dijeron, vamos a dedicar toda nuestra vida a estudiar la palabra de Dios y cómo ser obedientes a la palabra de Dios. En realidad habían desarrollado lo que consideraban 613 mandamientos. Eso había que obedecer en todo momento. Estaban interactuando constantemente con la gente y básicamente se movían de una manera muy legalista, estableciendo estándares frente a personas que serían imposibles de emular y que ellos mismos no vivían de esa manera. Pero ellos eran los líderes religiosos que le harían muchas críticas a Jesús, con mucha hostilidad. De hecho, al final será fundamental en la ingeniería de su crucifixión. Había otro grupo llamado los saduceos, que se separaron de los fariseos. Sentían que los fariseos, tú sabes, básicamente estaban demasiado involucrados con la gente. Entonces se involucraron mucho con las cosas relacionadas con el templo en ese momento. Pero interesantemente, ambos grupos, los fariseos y los saduceos, aunque estaban divididos y realmente en un lugar de desunión entre ellos, se unen para perseguir el ministerio del Señor Jesús. Y así veremos mucho de eso en los evangelios y las diferentes influencias de los fariseos, incluso extendiéndose de algunas de las epístolas que veremos y describiremos para usted. Otro grupo que debe mencionarse es el grupo que se conoció como los celotes. Los celotes eran un movimiento político que básicamente intentaban alentar a la gente común y rebelarse contra la dictadura romana. Y en realidad a derrocar el poder de Roma mediante la fuerza militar. Básicamente dijeron que el reino de Dios será establecido por la espada. El reino de Dios será establecido por luchadores y guerreros que van a la guerra contra Roma y expulsan a la opresión romana y establecerán un nuevo reino a través del poder de la batalla y el poder de la espada. Por supuesto, esos líderes en realidad estuvieron involucrados en lo que se conoció como la Gran Revuelta Judía. Funcionó desde aproximadamente el 66 al 70 después de Cristo y culminó con la destrucción real del templo en Jerusalén y terminó finalmente en la montaña de Masada con un suicidio en masa de todos estos celotes que habían tratado de llevar el reino a través del poder de la espada. Pero Jesús vendrá y Jesús aclarará, sí, he venido para establecer un reino, pero ese reino no se establecerá mediante la fuerza militar. No va a ser establecido por el poder de la espada. No se va a establecer en una batalla física, pero hay armas espirituales y principios espirituales. Y eso es lo que se presenta cuando llegamos a los 4 evangelios. Me gustaría darles una descripción de cómo cada uno de los evangelios realmente mira al Señor Jesucristo. Es maravilloso. A veces la gente ha dicho, ¿por qué necesitamos 4 evangelios? Bueno, realmente hay un sentido en el que tal vez sería bueno tener 1000 evangelios, pero en realidad solo hay 4. Y estos 4, de una manera tan concisa y sin embargo de manera muy enfocada, nos muestran la imagen de la vida del Señor Jesús, retratándonos al Señor que adoramos hoy en nuestro tiempo, en nuestra generación. Al ver esto, llegamos al Evangelio de Mateo. Mateo en realidad fue uno de los discípulos y era judío. Era un recaudador romano, lo que significa que Jesús llama a alguien que básicamente fue despreciado por su propia gente. Al ser un recaudador de impuestos romano, eso significaba que llevaba más dinero del que necesitaba. Pero Jesús lo ve y dice que este es un hombre que quiere tener como uno de sus discípulos. Y después de que Jesús ascendió al Padre, Mateo desea escribir su versión de los hechos y de lo que significa caminar y estar con Jesús en esos 3 años de ministerio. Mateo presenta a Jesús como el Rey. El versículo clave de manera particular está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, en ese versículo, ella dará a luz un hijo y tú debes darle el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo dijo que el rey ha venido con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús. Jesús es en realidad la forma griega del nombre Josué, que significa el Señor salva. Y cuando Cristo está delante de Caifás, cuando está a punto de ser condenado, cuando lo presentan ante Pilato y será sentenciado a ser crucificado, en realidad está ante el sumo sacerdote en Mateo capítulo 26 y verso 64,
y cita el libro de Daniel y dice, el Hijo del Hombre, verás, el Hijo del Hombre en el futuro, sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús mismo estaba diciendo, te estás preparando para sentencia al rey. Y así, Mateo presenta esa dimensión del ministerio del Señor Jesús, que Él ha venido. Su enseñanza sobre el reino está en el Sermón del Monte. Todas sus parábolas son sobre el reino, y son sobre el reino porque son sobre la proclamación del rey. Venimos al Evangelio de Marcos. Marcos es el segundo evangelio. También es mencionado por su nombre cuando lo encontramos en el libro de los Hechos. Su nombre también era Juan Marcos. Tenemos una referencia del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 12 y versículo 25. Marcos es el evangelio de la acción. Una de las frases que se usa en la Biblia del rey Jacobo, que se traduce muchas veces, es la palabra inmediatamente, que indica acción inmediata. Vemos a Jesús como una persona en acción, pero una persona en acción con un enfoque específico. Observe lo que él dice, en lo que considero que es el versículo clave en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 45. Dos de los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, queremos estar sentados a tu mano derecha y a tu mano izquierda en el reino. Y Jesús dice, lo que me estás pidiendo no es mío para dar. Entonces Jesús hace esta declaración. Él dice, incluso el Hijo del Hombre, Marcos 10, 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Jesús está diciendo, yo soy el Rey, pero he venido a dar mi vida, he venido a servir, he venido para ser un siervo y para dar mi vida en rescate por muchos. En el Evangelio de Mateo vemos una imagen clara de Jesús el Rey. En el Evangelio de Marcos vemos una imagen clara de Jesús el siervo. Un siervo que ha venido literalmente a dar su vida para que yo pueda ser rescatado del poder del pecado. Esa palabra rescate es la palabra que se usó para hablar sobre pagar a los esclavos, en realidad para comprar su libertad. Y Jesús dice, he venido como siervo para dar mi vida, para poder llevar la libertad a mi pueblo. Entonces en Mateo vemos al Rey que nos salvará de nuestros pecados. En el libro de Marcos vemos al siervo, quien a través de su muerte en la cruz será quien proveerá esa posibilidad de ser salvado y ser rescatado y liberado del poder del pecado mismo. En el Evangelio de Lucas tenemos otra dimensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas vemos a Jesús como un ser humano. Lo vemos en la plenitud de su humanidad. Y Lucas da realmente el propósito de escribir su evangelio. En el capítulo 1 y en los versículos 3 y 4, él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué hermosa imagen es esa. Lucas, a quien en realidad se conoce en el Nuevo Testamento y se le menciona en el libro de los Hechos como el médico amado, en realidad el libro de Colosenses también habla de él como un médico querido en Colosenses capítulo 4 y verso 14. Y así, Lucas está presentando su evangelio con la mentalidad de un médico. Es muy preciso. Él quiere que tengamos claro que este fue el Rey, que también vino a ser un siervo. Vino a expresar su vida y su ministerio como un ser humano. Vemos a Cristo revelado en su humanidad. Lo vemos revelado como el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Lucas, Él es muy comprensivo con los pobres y los marginados. El Evangelio de Lucas es un evangelio que brinda una atención especial y un honor especial al lugar de las mujeres. De hecho, está en el Evangelio de Lucas, en el 10º capítulo, donde tiene esa maravillosa historia de María y Marta. Recordemos cuando María estaba ocupada preparando una comida para Jesús. En realidad, Marta estaba ocupada preparando la comida y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y finalmente, Marta se enoja un poco y básicamente dice, ¿cómo es que estás sentada a los pies de Jesús, escuchándole a él enseñar? Deberías ayudarme en la cocina y preparar la comida. Y Jesús dice muy poderosamente, María ha elegido la mejor parte.
Esa frase, sentada a los pies de Jesús, es un término técnico. Es el término que realmente se usa en el libro de los Hechos en el capítulo 22 y el versículo 3, cuando Pablo se está defendiendo y cuando Pablo está dando su defensa. Dice que él dijo, me senté a los pies de Gamaliel. Lo que Pablo está diciendo es que había un gran maestro llamado Gamaliel. Era un rabino muy reconocido en ese momento. Y Pablo dijo, me senté a sus pies. Es decir, fui discipulado por él. Él me llevó a su escuela de ministerio. Bueno, eso es lo que se dice aquí acerca de María. María estaba en los pies de Jesús y así Jesús, como el Hijo del Hombre, está mirando a los pobres, está mirando a los marginados, está poniendo especial atención a las mujeres, una bella y hermosa imagen de Jesús en toda su humanidad. Y luego llegamos al Evangelio de Juan y volvamos a revisar lo que estamos viendo aquí. Hemos visto a Mateo decir, Él ha venido como un rey para establecer su reino. Pero como rey, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Marcos dice, Él ha venido como siervo. Y en este corazón de siervo, Él no ha venido a ser servido, sino para dar su vida a fin de obtener un rescate, donde pueda haber libertad, que viene a mí por la salvación que se me proporciona. Y luego vemos a Lucas mostrándole en su humanidad. Ahora es una persona que entiende lo que es cansarse. De hecho, el Evangelio de Lucas a veces se le llama el Evangelio devocional, debido al énfasis en la oración que vemos en ese Evangelio. Cuando vemos a Jesús orando a menudo porque en su humanidad, en su cuerpo físico, ha sentido debilidad, se ha cansado, ha sentido hambre. Y Lucas lo presenta en toda su humanidad, identificado con nosotros, para asegurar nuestra salvación. Pero luego llegamos al Evangelio de Juan, y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Comienza, de hecho, su Evangelio diciendo, la palabra que es la que está siempre con Dios y era Dios, esa palabra se hizo o se hizo carne. Y así establece sin ninguna duda la deidad del Señor Jesucristo. Juan, por supuesto, es alguien del cual aprenderemos mucho a medida que avanzamos a través de estas sesiones juntos. Escribió uno de los evangelios que veremos, escribió 3 de las epístolas que veremos, escribió el libro de Apocalipsis que veremos. Pero aquí, en este evangelio, hace esta declaración en el capítulo 20 y en los versículos 30 y 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Esa es una declaración importante en sí misma. Reconocer que en los evangelios tenemos una verdad que es absolutamente confiable, pero no nos dice todo. Hay ciertos detalles que tal vez tendríamos curiosidad, pero no nos cuenta todos los detalles. Juan dice, si vamos en otro lugar, en Juan 21, verso 25, él dijo, Jesús hizo muchas otras cosas, que si todas estuvieran escritas, supongo que todo el mundo no podría contener los libros que se escribirían. Juan dijo que no hay espacio para escribir todo lo que él hizo. Pero lo que he escrito es cierto, lo que he escrito es exacto. Y he escrito estas cosas, dice, para que sigas creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tendrás vida por el poder de su nombre. Juan dice, aquí está el que es la deidad, aquí está el que es verdadero Dios, y si ponemos nuestra fe en Él, somos llevados al lugar debido a que creemos en Él a través de su poder. Él realmente nos habilitará para tener vida, para el poder de su nombre. Debemos decir desde el principio que hay poder en el nombre de Jesús. El capítulo 2 y versículo 10 de Filipenses nos dice en el nombre de Jesús, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda persona confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso realmente va a ser algo que sucederá debido a la proclamación del nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, tan precioso. Y hay poder en ese nombre. Y así, al observar la revelación de Cristo, al llegar a estos 4 evangelios, y en sesiones posteriores estaremos viendo con más detalle cada uno de estos evangelios. Vemos a Jesús primeramente revelado como un rey. Él ha venido a gobernar en tu vida y en mi vida. No nos equivoquemos al respecto. Decir que Jesús es el rey significa que quiere ser el Señor en mi vida.
y debo llegar al lugar donde me inclino ante el Rey. Y digo que quizás estas son algunas cosas que me gustaría hacer, pero estas son las cosas que Él quiere que haga. Yo quiero obedecer la palabra del Rey. Y así tenemos al Rey de Reyes presentado en el Evangelio de Mateo. Entonces venimos a Marcos. Él es un sirviente. Como siervo ha venido a amarnos. ¿Sabes que es por eso que puedo someter mi corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Puedo inclinarme ante Él, porque no solo vino como Rey, que es la autoridad y el poder gobernante, sino que también demostró que la autoridad y el poder dominantes son un siervo humilde. Él murió por mí y estoy dispuesto a dejar que Jesucristo sea Rey en mi vida, porque me ha mostrado cuán profundamente me ha amado en la cruz. Y luego veremos que es un hombre. Él entiende lo que estoy experimentando ahora. Él entiende lo que estás experimentando justo ahora. Y Él es el verdadero Dios. Eso siempre es importante recordar. No es que Jesús sea como Dios. Jesús es Dios. Y creo que será maravilloso decir que inclinamos nuestros corazones ante todas estas facetas de la hermosa vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu reinado. Nos inclinamos a eso y nos inclinamos ante eso con confianza debido a la revelación de que te tenemos como siervo. Señor, nos has amado tanto que moriste por nosotros. Gracias por abrazarnos en toda nuestra humanidad y gracias por ser el verdadero Dios que pueda hacerse cargo de nuestras vidas ahora cuando nos entregamos a ti. En tu precioso nombre oramos. Amén. Dios te bendiga y espero continuar compartiendo estas clases del Nuevo Testamento con ustedes.